filosofía de la ciencia. Son simples expresiones, jalones, tal vez desilvanados, sin fundamentación, sin explicación amplia, que me brotaron de pronto. Resulta que yo quería hablar a la UAA para ver cuándo iban a tener seminario y para que me invitaran, porque resulta que yo traigo algo que me parece interesante para todos, pero resultó que además iba a haber, me informaron que iba a haber la celebración de los 10 años de la Facultad Filosófica, y fui ayer a ella, a la conferencia magistral de Mauricio, y de pronto pues hoy pensaba o pienso ir al seminario y supe cuál era el tema, y yo no tenía nada especial sobre ese tema, y pensaba pues exponer lo que yo traigo y no hablar de filosofía de las ciencias, pero ahora me vinieron este chorro de ocurrencias que simplemente las leo enumerándolas. Punto número 1. De la curiosidad natural que ya Aristóteles descubrió en el hombre, se pasó al esfuerzo de alguna manera serio y mantenido por saber más. 2. El conocimiento humano, del que ya tenemos alguna noticia, fue al principio predominantemente mítico. Añado, hoy se ha vuelto a considerar y a valorar positivamente ese conocimiento mítico, y hay buenos estudios recientes sobre él, pero allá en aquel tiempo se pensó que era despreciable. Se consideró como algo que había que superar irremediablemente. 3. Por largo tiempo tuvo claro predominio el conocimiento que llamamos racional o claro y preciso, con argumentaciones bien hechas, etc. Esto se nos ha hecho casi costumbre, casi inevitable, y algunas veces tal vez hemos exagerado creyendo que es el único conocimiento que vale. 3. Después del Bloom filosófico, con ribetes metafísicos que le dieron Sócrates, Platón, Aristóteles, por siglos se
hizo más predominante el conocimiento que ahora llamamos positivo o experimental. Añado, tal vez Aristóteles con sus mefistofélicos folletos que después llamaron metafísicos, pues dejó mudos a muchos, a la totalidad de los pensadores, y prefirieron tratar otros asuntos, como el mismo sucesor de Aristóteles en la dirección del Liceo, pues se dedicó más bien a los caracteres y no sé a qué otras cosas, a la música, etcétera. Quinto, la filosofía volvió por sus fueros y recuperó por siglos su claro liderazgo o predominio. Llegó a sentirse la ciencia máxima, la ciencia, pues no perfecta, pero la mejor que se podía hacer. Sexto, vino la fuerte reacción, sobre todo por parte de ingleses como Duns Scoto, como Guillermo de Ockham, como Francisco Bacon, que prestaron atención al singular y a la observación atenta, cuidadosa de él. De pronto pareció que aquello era un retroceso, que ya se ocuparan tanto del singular. Pero fíjate, este otro tipo de conocimiento tuvo pronta y al parecer pues atendible evolución y produjo claros frutos. Se fue prefiriendo y fue progresando hasta el punto de creerse mejor y el único válido en la vida del hombre. Llegamos al positivismo extremo, que todavía de alguna manera aparece con claros brotes en nuestra cultura, aunque haya tenido otras denominaciones en los tiempos recientes. 9. Con el tiempo se dio cuenta el conocimiento experimental que necesitaba del otro y que él lo practicaba de hecho en algún grado, aunque lo criticara y lo menospreciara. Pasando el tiempo, surgió el tratado que llamaban de Conexis,
de cuestiones relacionadas claramente con los dos tipos de conocimiento, pero no era precisamente filosofía de la ciencia. El objeto de esas reflexiones eran los problemas varios que tenían clara relación con la filosofía racional y con la ciencia experimental. Hay obras sobre eso. A mí me tocó en la Gregoriana ya recibir clases sobre esos, con base en un texto que había de un tal Selvalli, que a mí me pareció muy difícil de entender, y en esa materia apenas logré sacar un mísero 7, siendo así que mis notas habituales eran de 8 para arriba. 12. Otros sistemas han venido a prevalecer, aunque la filosofía de las ciencias sigue cultivándose. Me da la impresión de que aún hay claras lagunas en esta filosofía de las ciencias. Yo cuando vine aquí a la UAA en 1987, estaba como de moda y había unos apuntes con base en un curso que habían venido a dar de fuera los especialistas, entre comillas, en la materia, y esos apuntes eran casi lo único que se manejaba. Había también un buen artículo de Felipe Martínez Rizo, maestro de aquí, que hizo una buena catalogación, a mí me parece, de las diversas filosofías de la ciencia que circulaban. Me atrevo a señalar que hay algunas lagunas claras todavía. Por ejemplo, el conocimiento popular, el mítico, el semiótico, que en parte ha sido desenterrado y revalorado, y de alguna manera está de moda en grandes obras. El conocimiento emocional, el conocimiento popular, el conocimiento intuitivo, el místico, que yo descubro, por ejemplo, en San Agustín, en Plotino, en el Cusano, en Giordano Bruno, y en Pascal y en otros. Ahora también de moda el conocimiento emocional, el mismo saber esotérico, del cual pues casi no hay nada más claro que el menosprecio, pues no se ha hecho un estudio que yo sepa más o menos serio y conclusivo
con solidez. Otra laguna que yo noto es que ni se ha aclarado qué es exactamente y que existe realmente el conocimiento puramente experimental, porque los científicos paradójicamente son los que creen saber con certeza que no hay sensaciones puras, que el conocimiento humano empieza con percepciones que ya son algo complejo, que incluye varios tipos de actividades del espíritu humano, que podríamos llamar intelectuales de alguna forma. Bueno, entonces, aunque no está completa la lista de lagunas que yo noto, paso al número 14. Creo que no se ha dado con el método claro y fecundo sólidamente para la filosofía de las ciencias. Y yo sé que si no hay un método, pues las ciencias siguen allí volando y revoloteando, pero no avanzan claramente. Bueno, ya fue el número 15. 16. Me hago la ilusión de que lo que yo he mostrado en su puntita, porque es un verdadero iceberg, un enorme iceberg, lo que traigo, puede de alguna manera ayudar en esto de la filosofía de las ciencias. Si no dominamos el concepto, si no analogamos en el concepto mismo de saber, pues no creo que avancemos mucho en filosofía sobre el saber empírico en particular. También creo que es ayuda indispensable entender bien y aplicar la analogía de la que ayer nos hablaba el gran maestro Mauricio Bechó. Para mí no fue algo totalmente nuevo. Yo desde el segundo año de filosofía, en que dándome la llamada metafísica, me hablaron de analogía y ya en lógica, por lo menos del concepto de analogía. Desde entonces yo traigo la inquietud de ahondar en eso. Un poquito más tarde, en tercero de filosofía, en clase de ética en concreto, un maestro mexicano poblano me dijo una frase que me impresionó. Si no entiendes la analogía, nunca vas a entender algo serio sobre el ser de Dios y el ser de las cosas, porque si no analogas, pues te parece que se le añade algo al ser infinito
de Dios con el ser participado de las criaturas. Pero allí quedó por mucho tiempo mi reflexión. Solo mucho después volvió a resurgir la inquietud y actualmente con otro rumbo, con otro nombre, tal vez con nuevos elementos, pues yo he llegado a ahondar un poquito en la analogía, sobre todo con las ayudas de Mauricio Bechó, que parece ser un maestro consumado en eso. Yo lo vi ahora más claro, más actualizado, más comprensivo en su exposición, pero sé que hay obras enormes e importantes según algunos críticos. Por ejemplo, una obra, creo que en 3 tomos sobre la analogía, hecha por un españolete, un creo que dominico español, llamado, bueno, en este momento se me va el nombre. Y hay otros estudios también más modernos, más actualizados sobre la analogía, pero por lo pronto allí dejo la cuestión. De pronto no me vienen más granitos de luz sobre este problema, pero ciertamente lo sigo viendo como algo muy importante en toda filosofía, casi indispensable para pensar en serio, para pensar con cierto sentido, con cierta solidez y esperanza de que otros tomen en serio mis pensamientos. Allí dejo por lo pronto esta cuestión. Bueno, no la dejo. Ya me acordé del nombre del autor de la obra en 3 volúmenes sobre analogía. Se llama Santiago Ramírez, de tendencia tomista clara, aristotélico también, por supuesto, pues de allá viene primitivamente el concepto, pero total, creo que sea seria esa obra y la recomiendo por si a alguno le interesa. Me refería a obras más modernas. No me acuerdo ni del título ni del autor, pero uno que me parece polaco o de aquellos rumbos tiene Prisvara, se apellida Prisvara, habla mucho también de analogía. Es una primera aclaración que añado a lo que ya había expuesto. Otra segunda añadidura es para pedirles disculpa de no recordarles los principales filósofos
actuales relacionados a favor o en contra de la analogía. Mauricio los enunció, pero yo batallo mucho para percibir claramente los nombres, ciertos nombres. Simplemente no sé cómo se pronunciaron, cómo se escribe. Nomás recuerdo que el que Mauricio considera más metido en estas cuestiones y más favorable a la analogía es de origen canadiense, pero no me acuerdo ni aproximadamente del nombre. Ojalá ustedes se acuerden y puedan conseguir alguna obra de él. Ni me quedó clara, no me quedaron claras las obras que tiene sobre este asunto. Yo hasta allí llego. Ahora sí, allí dejo la cuestión para que otros la completen en cuanto les sea posible, porque, repito, es muy, muy importante entender y practicar la analogía del conocimiento en el conocimiento humano. Ayer fui a la UAA, a las conferencias que iban a ser sobre filosofía de las ciencias. Quiero hacer algunas advertencias. Primera, que me parece que ya no tratan tan exclusivamente de las ciencias positivas, porque ayer hablaron de la argumentación en concreto en biología, de la filosofía ambiental, etcétera. Entonces, antes en un momento pareció que se reducía la filosofía que querían hacer a tener como objeto las ciencias puramente experimentales. Me parece que ya no, que ya ampliaron el panorama. Otra aclaración. Me parece que ya no tienen aquella oscuridad o dificultad para entender que es un saber sobre otro saber. En aquel tiempo yo me encontré un maestro que inclusive ayer fue expositor, pero pues yo no le noté dificultad para hacer un tipo de saber sobre otro saber, pero creo que sigue siendo válida mi observación de que pues no se tiene todo el panorama del saber, de los saberes humanos como objeto de la filosofía de la ciencia, de la filosofía sobre el saber. Tal vez la lista de saberes que yo indiqué
antes se pueda ampliar y tal vez sobre la filosofía que se pueda hacer sobre cada uno haya que buscar el método para hacer esa filosofía. Pero, repito, estamos en búsqueda, seguimos claramente adelante. Yo ayer vi claros adelantes en lo que ya yo algo sabía de esos temas que trataron. Yo tengo, por ejemplo, mi meditación sobre el diálogo. Un autor de los de ayer, habló sobre la argumentación. Son nomenclaturas distintas, pero hay un gran fondo común y creo conveniente algún encuentro con él para que nos iluminemos mutuamente, para que nos enriquezcamos y el saber siga adelante sin emulaciones, sin envidia. Sigo con mis complementos y aclaraciones al sistema filosófico. Afortunadamente me vienen más aclaraciones y no lo veo como negativo, sino como confirmación de que la autopercepción fundamental es algo inagotable. Una aclaración: ¿se puede conectar esta doctrina sobre la percepción fundamental con muchos otros conceptos importantes en filosofía y darles de algún modo más claridad, certeza, vivacidad o algo así? Por ejemplo, ahora que durante la celebración de los 10 años de la Facultad de Filosofía hubo intervenciones muy interesantes, yo casi con todas pude encontrar relación de lo que yo llamo mi sistema filosófico, con la analogía, con la argumentación, con la ecología, con la comprensión, etc. Otra aclaración: se distingue la autopercepción fundamental de la conocida reflexión completa y directa, porque la autopercepción no es por un acto que pone mi ser, sino que el mismo ser, por el hecho de existir, se autopercibe. Tercero, la autopercepción fundamental queda en muchos temas a medio camino
pero el conocimiento conceptual en todos los caminos queda de alguna manera trunco, menos claro, sin la autopercepción fundamental. Ya había dicho que están íntimamente conectados, pero ahora aclaro esto. Cuatro, la autopercepción fundamental no solo está al alcance de todos, sino que viene por sí misma y como que es indispensable para el otro modo de conocer. Cinco, es ininterrumpida la autopercepción fundamental. Yo creo que sí, por ciertos indicios, pero ni para mí son suficientes. Necesito que otros especialistas en el análisis ya con formación psicológica comprueben que no se interrumpe nunca el darse cuenta de uno mismo, la autopercepción fundamental, ni siquiera en el sueño. Si resulta que no es así, estoy preparado más o menos para explicar cómo se reiniciaría. Quinto, como la autopercepción fundamental es criterio pero solo negativo de certeza y es como una luz solo indirecta, aun con ella el conocimiento conceptual puede trastabillar, puede desviarse, etc. Sexto, tal vez la misma autopercepción fundamental pueda equivocarse si no es atenta, concentrada, constante o por lo menos frecuentemente repetida. Total que, pues, sigue el trabajo para muchos especialistas, sobre todo en el análisis del conocimiento. Y yo estoy ansioso de que vengan más y más aclaraciones. Yo mismo casi seguramente las tendré, pero por lo pronto paso a una aclaración número 7. Entre estos dos modos de conocer, ya dije antes, hay clara relación y mutua complementación y enriquecimiento. Pero yo no he ahondado mucho en esto, ni creo que tenga muchos recursos para hacerlo.
Espero que sobre este punto en particular haya quienes puedan con seguridad, con claridad y certeza avanzar más y más. ¿Cómo están conectados el autopercepción fundamental y el conocimiento que llamo conceptual? Porque la autopercepción la denomina Rahner preconceptual. Sé que hay otros muchos modos de conocer. Ayer empezaban a hablarnos de la comprensión, por ejemplo, pero yo puedo citar el conocimiento que tienen los poetas, el conocimiento popular, el conocimiento místico, que yo he constatado en algunos que simplemente aparecen como filósofos, como pensadores, pero su pensamiento tiene algo especial, por lo que se le llama místico. Así, por ejemplo, ya de algún modo en el mismo Platón, en San Agustín, en Plotino, en Santo Tomás de Aquino, en el Cusano, en Giordano Bruno, en Pascal, etcétera. Sé que he omitido a varios y no he seguido el orden histórico, pero eran ejemplos nada más. Así es que si hay conocimiento místico, el mismo conocimiento esotérico tal vez tenga alguna consistencia. Yo no tengo nada sobre él, nada reflexionado con cierta seguridad y profundidad. Si alguien lo tiene, pues ya puede ver qué relación hay entre la autopercepción fundamental que yo propongo y esos otros diversos modos de saber. Por ahora interrumpo las aclaraciones o complementos. Solo quiero dar como una excusa. Ninguna de mis aclaraciones ha sido propiamente retractación, rectificación de lo dicho en la exposición lineal del sistema. No es que sea intocable, no creo que lo sea, pero yo no le he descubierto cosas que tenga que corregir, tal vez como la mamá cuervo que todo lo encuentra correcto en su hijo. Tal vez
porque de hecho no hay nada que corregir. No sé por qué. Otros pueden encontrar correcciones claras, sólidas, fundadas, que se le deben hacer si es que el esqueleto, la línea central lo merece. Si no, pues pueden hasta desecharlo o menospreciarlo y no pasa nada. Yo no tengo pretensiones de aparecer como creador de un nuevo sistema filosófico. Creo que lo tengo, pero y me atrevo a haberlo ya enseñado siquiera un poco en lo que llamé la punta del iceberg filosófico, pero para otros puede no valer nada y no merecer más trabajo sobre él. A todo estoy preparado porque mi intención no es persistir, sobresalir, permanecer en el pensamiento de otros, sino simplemente, cuando hay oportunidad, expresar algo sobre lo que yo pienso. Gracias por haberme oído hasta aquí.